miembros de las comunidades de pueblos indígenas, miembros de la comunidad diplomática y miembros del gobierno y del sector privado. Damas y caballeros, me gustaría dar las gracias a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Universidad del Claustro de Sor Juana por organizar este importante evento sobre el tema de la consulta. Quisiera también presentar mis respetos a los pueblos indígenas de esta tierra, cuyos derechos sobre sus tierras, culturas y otros derechos humanos fundamentales son el tema de discusión en este coloquio. También me gustaría honrar y darle tributo al doctor Rodolfo Steinhagen, quien dedicó su vida a la protección y al respeto de los pueblos indígenas y sus derechos. Como muchos de ustedes saben, él fue el primer relator especial de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas. Él convenció al gobierno mexicano de que debían tener el mandato que yo estoy ocupando hoy en día. Así que le debo mucho. La verdad es que es un gigante intelectual en el tema de los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas. Su legacía continuará conmigo mientras yo vaya haciendo mi mandato en términos de proteger, respetar y ayudar a cumplir los derechos de los pueblos indígenas. Como relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, mi tarea es examinar los obstáculos, desafíos, barreras y buenas prácticas de los estados en la protección, respeto y aplicación de los derechos de los pueblos indígenas. En este sentido, este tipo de eventos me proporciona la oportunidad de recibir información sobre las cuestiones y problemas a los que se enfrentan los pueblos indígenas y para debatir e intercambiar opiniones sobre cómo superar los problemas que afectan el disfrute de sus derechos. En el curso de mi mandato, la cuestión de la consulta y el consentimiento libre, previo e informado ha surgido en el contexto de casos específicos que me han presentado a través del procedimiento de comunicaciones, en mis visitas a países y en reuniones con representantes tanto indígenas como gubernamentales. También me he juntado con el sector privado. La preocupación que se me ha comunicado reiteradamente tiene que ver con la falta de una aplicación efectiva de la consulta en el contexto de medidas legislativas o planes para la explotación de recursos naturales o proyectos de inversión. La regulación de la consulta es un objetivo de muchos pueblos indígenas y gobiernos estatales. He recibido información sobre iniciativas en muchos países, como Perú, en el que se ha adoptado una legislación específica al respecto, pero donde todavía persisten los problemas. En otros estados se me ha informado sobre iniciativas en marcha para la elaboración de la legislación sobre este tema. En este caso, aquí en México, al igual que en Brasil, Colombia y Honduras, además de otros países. Recientemente, en la consulta que ha hecho el gobierno de Honduras, se me ha pedido asesoría en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este proceso proporciona lecciones valiosas sobre las dificultades que presentan este tipo de procesos, tanto en términos del contenido sustantivo que debería tener la legislación, como el proceso para consultar a los pueblos indígenas sobre propuestas de ley sobre la consulta. En mi presentación, quisiera comenzar comentando los fundamentos legales de los principios de la consulta y el consentimiento, así como sus propósitos y objetivos en el marco más amplio del derecho internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas. Después, trataré de hablar sobre los retos que surgen en la aplicación de los estándares de consulta y consentimiento, incluyendo en los procesos de elaboración de la legislación, del desarrollo institucional y la necesidad de coordinación transversal. Incluiré experiencias comparadas en distintos países. Por último, presentaré algunas recomendaciones
para el camino a seguir. Fuentes jurídicas de la consulta y el consentimiento. En toda la región de Latinoamérica, el hito de referencia para establecer las obligaciones de los estados en el área de la consulta ha sido el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, que es el tratado internacional principal sobre los derechos de los pueblos indígenas y que ha sido ratificado por México y por la inmensa mayoría de los estados en Latinoamérica. El artículo principal del Convenio 169 dice que los estados parte deben consultar a los pueblos indígenas mediante procedimientos adecuados, en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Este es el artículo 6.1a de la Convención. La importancia jurídica del Convenio 169 es incuestionable, pero no es la única fuente de obligaciones legales de los estados en relación con la consulta. El deber de los estados de consultar a los pueblos indígenas deriva también de instrumentos universales y regionales de derechos humanos de aplicación general y de la jurisprudencia interpretativa de los mecanismos de supervisión de estos instrumentos. Entre estos instrumentos, que han sido ratificados por México y por la mayoría de los países latinoamericanos, incluye el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ejemplo, el Comité sobre la Eliminación de Discriminación Racial ha señalado que entre las obligaciones estatales bajo la Convención de Discriminación Racial se incluye la de garantizar que los miembros de las poblaciones indígenas gocen de derechos iguales con respecto a su participación efectiva en la vida pública y que no se adopte decisión alguna directamente relacionada con sus derechos e intereses sin su consentimiento informado. La aplicación de este instrumento mencionado sobre los pueblos indígenas se refleja en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Una resolución oficial de la Asamblea General contó con el voto favorable de la mayoría de los Estados miembros. La declaración refleja el consenso actual de la comunidad internacional sobre el contenido y ámbito de los derechos de los pueblos indígenas, que también se basan en los instrumentos internacionales de derechos humanos de aplicación general. En relación a la consulta, la declaración, en su artículo 19, señala que los estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. En la región de Latinoamérica, otra fuente fundamental de obligaciones emana de los tratados y resoluciones de los derechos humanos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La reciente Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en términos similares de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se refiere a la consulta de los pueblos indígenas antes de la adopción de medidas legislativas o administrativas que les pueda afectar. Este es el artículo 23.2 de la Declaración Americana. Este instrumento reafirma los compromisos expresados por los Estados americanos con la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Además, la jurisprudencia de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha jugado un papel muy importante en la definición de los preceptos legales de la consulta, derivados en especial de la Convención Americana de los Derechos Humanos. La Corte Interamericana ha determinado que el deber estatal de consultar a los pueblos indígenas por medio de procesos de consulta especiales y diferenciados
siempre que sus derechos e intereses pudieran verse afectados, constituye un principio general de derecho internacional, así como una buena práctica. Como señaló la Corte, esta obligación ha sido ampliamente reconocida en el desarrollo legislativo y jurisprudencial en numerosos países del mundo, incluido aquellos que no han ratificado ya sea el Convenio 169 o la Convención Americana de los Derechos Humanos. Teniendo en cuenta estas fuentes jurídicas, debe destacarse la importancia de la reforma constitucional realizada en México en 2011, la cual establece un nuevo paradigma en materia de derecho constitucional y de derechos humanos. La reforma constitucional da un estatus constitucional de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales. Consagra el principio pro persona, es decir, la aplicación de la norma más favorable a la persona, y establece el deber de que las leyes nacionales y su aplicación se deben ajustar a tratados internacionales, incluyendo la Convención Americana de los Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Considero que esta es una reforma constitucional trascendental que sirve como modelo para otros países y que debería servir para sentar las bases para procesos necesarios de adecuación de leyes nacionales, tanto en materia de derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios, recursos naturales y otros derechos, como en materia de leyes sectoriales sobre minería, hidrocarburos, energía, agua, recursos naturales, participación política, ordenamiento territorial y otras áreas que repercuten en los derechos de los pueblos indígenas. Como expondré más adelante, este tipo de reformas de leyes nacionales es crucial para garantizar que la regulación de la consulta previa cumpla sus objetivos. La consulta como un deber y como salvaguarda de los derechos humanos. De acuerdo con las fuentes jurídicas internacionales mencionadas, es claro que la consulta es considerada como un deber de los Estados, aunque comúnmente nos refiramos a la consulta como un derecho de los pueblos indígenas. Este deber debe incorporarse de forma adecuada en las iniciativas legislativas nacionales, así como en las decisiones y sentencias de los organismos judiciales. Para este fin, es importante recordar el papel que juegan los principios de consulta y consentimiento en la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Como resaltó mi predecesor, el profesor James Anaya, la consulta y el consentimiento no deben considerarse derechos aislados o independientes ni procedimientos necesarios para la aprobación de medidas previamente adoptadas, sino que se deben entender como salvaguardas esenciales que complementan y ayudan a que se hagan efectivos los derechos humanos sustantivos de los pueblos indígenas. Esto es consistente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que afirma que los procesos de consulta constituyen salvaguardas contra medidas o actividades propuestas por el Estado, que podrían tener como resultado la restricción de su propiedad colectiva o de su identidad cultural. Por lo tanto, en el caso de propuestas estatales de medidas legislativas o administrativas y de proyectos de desarrollo e inversión, el punto de partida indispensable para formular procedimientos adecuados de consulta y consentimiento es el enfoque en los derechos sustantivos afectados. Algunos de estos derechos sustantivos que pueden verse afectados, por ejemplo, en el contexto de las actividades extractivas o de explotación de recursos naturales, incluyen, entre otros, los derechos a la propiedad, cultura, religión, salud, medio ambiente, a la definición de las propias prioridades de desarrollo y a la libre determinación. Estos son derechos reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos antes mencionados y que se articulan en la Declaración. Por consiguiente, el desarrollo de reformas legislativas
para proteger adecuadamente estos derechos sustantivos debe comprenderse como un objetivo imprescindible, además de los esfuerzos de regular el deber de la consulta. Debemos recordar que además de la consulta y el consentimiento, se deben aplicar otras salvaguardas, particularmente en el caso de medidas o actividades que afecten a los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios, recursos naturales y otros derechos. Entre estas otras salvaguardas podemos incluir estudios de impacto social, cultural y ambiental que presenten una atención adecuada para minimizar el impacto de dichos derechos, el establecimiento de medidas de mitigación para evitar o reducir los efectos, distribución de beneficios y pago de indemnizaciones de conformidad con las normas internacionales pertinentes. Como subrayó mi predecesor, todas estas salvaguardias son expresiones de un criterio de precaución a medida que pueda afectar los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos, así como otros derechos que sean fundamentales para su supervivencia. El principio del consentimiento libre, previo e informado. Considerando esta consulta como una salvaguarda de los derechos humanos sustantivos de los indígenas, tenemos que entender el objetivo. El Convenio 169 señala que la consulta con los pueblos indígenas debe llevarse a cabo de buena fe y de una manera adecuada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Este es el artículo 6.2. Como ya señalé, la declaración señala que el consentimiento libre, previo, informado de los pueblos indígenas debe obtenerse antes de la adopción de medidas legislativas o administrativas que les afecten y antes de la aprobación de proyectos de desarrollo que afecten sus tierras, territorios y otros recursos. Al analizar los estándares sobre consulta contenidos en la jurisprudencia interamericana, la declaración y otras fuentes, el anterior relator especial enfatizó que además, más allá de ser el objetivo de las consultas, se requiere consentimiento indígena a propuestas de medidas y actividades, siempre que los derechos afectados sean esenciales para la supervivencia de los grupos indígenas como pueblos distintos y los efectos previstos en el ejercicio de los derechos sean importantes. En general, los derechos necesarios para la supervivencia de los pueblos indígenas incluyen, por ejemplo, el derecho sobre la tierra y recursos, estén reconocidos oficialmente o se basen en la práctica consuetudinaria, o sus derechos sobre las tierras de especial importancia cultural, como lugares sagrados o recursos naturales tradicionales esenciales para su supervivencia. Lo dicho demuestra la importancia de llevar a cabo evaluaciones de impacto social, cultural y de derechos humanos antes de aprobar las actividades extractivas, de generación energética y similares, otras medidas que pudieran afectar las tierras, recursos, culturas y otros derechos de los pueblos indígenas. Estas evaluaciones pueden ayudar a determinar las medidas necesarias de mitigación y otro tipo de medidas para garantizar que no se afecten los derechos sustantivos o que la supervivencia de los pueblos indígenas no se vean amenazadas. La información de estas evaluaciones debe estar de forma accesible para que los pueblos indígenas puedan tomar una decisión informada sobre la medida propuesta y otorgar o negar su consentimiento. Cualquier decisión que adopten los estados de seguir adelante con una medida o actividad a la que los pueblos indígenas afectados no han dado su consentimiento y que restringe derechos sustantivos, debe demostrar que cumple con los estrictos estándares internacionales sobre limitaciones aceptables a los derechos humanos. Estos estándares tienen que ver con la necesidad y la proporcionalidad relacionadas con una finalidad pública válida
coherente con un marco general de respeto a los derechos humanos. En el contexto de las actividades extractivas que afectan a los pueblos indígenas, el relator especial anterior ha advertido que los meros intereses comerciales no deben tener una generación de ingreso y deben estar apoyadas como mínimo en un marco de derechos humanos. Al evaluar los requisitos de necesidad y proporcionalidad, los derechos potencialmente afectados por una medida y su importancia para la supervivencia de los pueblos indígenas deben considerarse adecuadamente. Dada la importancia fundamental de las tierras, territorios y recursos naturales para la supervivencia de los pueblos indígenas como pueblos diferenciados, sería difícil arguir proporcionalidad en la limitación de tales derechos esenciales por parte del Estado. Por lo tanto, esto reafirma la regla general del consentimiento indígena para actividades de extracción u otras medidas o actividades que afectan derechos sustantivos fundamentales. Cuando las medidas o actividades propuestas por el Estado no tienen el consentimiento de la parte indígena, los Estados deben tener la obligación de demostrar que hay medidas existentes que garantizan sus derechos sustantivos y su supervivencia como pueblos diferenciados, que sus derechos no se verán afectados y que se cumplen los requisitos legales internacionales de necesidad, proporcionalidad y finalidad pública válida. Para ello, considero que deberían establecerse mecanismos para la revisión judicial por parte de un organismo competente, de modo que se garantice que cualquier decisión de un organismo estatal que no cuente con el consentimiento de los pueblos indígenas afectados, cumpla con los requisitos antes descritos y con otros estándares internacionales aplicables sobre los derechos de pueblos indígenas. Si esto no queda probado, debería concluirse que no se debe proceder con la medida o actividad. ¿Cuáles son los retos en la aplicación de los estándares de consulta y consentimiento? Durante el ejercicio de mi mandato, he recibido información de iniciativas de muchos estados para aplicar los estándares internacionales sobre consulta y consentimiento a través del desarrollo de legislación específica, resoluciones de las instituciones nacionales de derechos humanos, desarrollo de jurisprudencia y la creación de instituciones específicas y otro tipo de medidas. En mi propio país, las Filipinas, se adoptó la Ley sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es la Ley de la República número 8371 en 1997, y se refiere extensamente al consentimiento libre, previo e informado. Esta ley define el consentimiento libre, previo e informado como el consenso de todos los miembros de las comunidades culturales indígenas alcanzado de acuerdo con sus respectivas leyes y prácticas consuetudinarias, libre de cualquier manipulación externa, interferencia y coerción, y obteniendo, después de que se haya informado plenamente de la intención y ambiente de la actividad, en un lenguaje y a través de un proceso entendible por la comunidad. Debe obtenerse el consentimiento libre bajo los auspicios de la Comisión Nacional sobre Cuestiones Indígenas, por la misma ley. Esto antes de los procesos de demarcación en tierras de dominio ancestral. La ley también establece el requisito de consentimiento expreso de las comunidades indígenas en la sección 58 para cuestiones ambientales, incluidas cuencas hídricas de gran importancia, santuarios de vida silvestre o áreas protegidas. Se exige también el consentimiento libre, previo e informado para el acceso a los recursos biológicos y genéticos en tierras ancestrales. Esto según el artículo 35 de dicha ley. Por último, la ley exige un requisito previo de certificación ante la Comisión antes de la emisión, concesión o renovación de concesiones, licencias o permisos temporales para garantizar que no tengan lugar dentro de tierras ancestrales, y señala la obligación de la Comisión de obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas antes de emitir la certificación.
La mayoría de las iniciativas de regulación de la consulta se han llevado a cabo en Latinoamérica, donde la ratificación generalizada del Convenio 169, junto con procesos de reforma constitucionales importantes, han ofrecido la oportunidad a los pueblos indígenas de demandar la aplicación de este deber, particularmente dada la alta incidencia de conflictos sociales debido a la aprobación de planes de explotación de recursos naturales y a otros proyectos de inversión que afectan a las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas. Perú fue el primer estado en adoptar legislación específica sobre esta cuestión, la Ley número 29785 del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido en el Convenio 169 de la OIT de 2011 y sus reglamentos en 2012. Sin embargo, la adopción de la ley no se ha producido sin desafíos, y los pueblos indígenas y grupos de la sociedad civil en Perú han expresado continuamente sus preocupaciones sobre la ley, a sus reglamentos de aplicación y a la guía metodológica que se desarrolló posteriormente para su implementación. Muchas de estas preocupaciones se reflejan en el informe de 2012 de mi predecesor sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas en Perú en relación con las industrias extractivas. Estas preocupaciones incluyen aspectos sustantivos de la ley, como la ausencia de la exigencia específica de que el consentimiento sea un prerequisito en el caso de medidas que produzcan impactos significativos. La ley contempla la creación de una base de datos encaminada a identificar a los pueblos y grupos indígenas que deben ser consultados. Esto ha generado inquietud, dado que los criterios utilizados por el gobierno pueden conducir a la exclusión de ciertos pueblos indígenas de la base de datos. Otra preocupación es el carácter no retroactivo de la ley, que sería problemático, especialmente en el caso de proyectos que siguen generando efectos a pesar de haber sido aprobados antes de la adopción de la ley. Además, todavía hay problemas relacionados con la necesidad de una mayor capacidad en el gobierno para la aplicación de la consulta previa en términos metodológicos, logísticos y presupuestarios. Dado que diferentes sectores del Estado tienen la tarea de determinar elementos clave de los procesos de consulta, esto puede conducir a una aplicación incoherente de la ley. Esto ha generado problemas sobre cómo se aplicaría la consulta en las diferentes etapas en relación con el sector de hidrocarburos. En el sector minero, no ha habido consultas antes de la concesión de las licencias. Teniendo en cuenta las experiencias de Perú y las iniciativas de otros países para desarrollar legislaciones similares, quisiera comentar algunas cuestiones y problemas clave que los pueblos indígenas, las autoridades gubernamentales, la sociedad civil y otros actores relevantes deberían considerar en la búsqueda de formas de aplicar los estándares y obligaciones internacionales relativos a la consulta y el consentimiento a nivel nacional. La cuestión de si adoptar o no legislación para la aplicación. Aunque es cierto que el desarrollo de legislación específica en Perú fue un paso importante, dadas las demandas de los pueblos indígenas y la voluntad del gobierno de Perú de legislar sobre esta cuestión, considero que la adopción de legislación específica no es necesariamente la única forma de aplicar la obligación estatal de consultas a los pueblos indígenas. En muchos países, incluyendo Perú, un problema reiterado es que los proyectos de ley o las leyes ya adoptadas no reflejan adecuadamente los estándares internacionales antes mencionados sobre consulta y consentimiento. Los pueblos indígenas en Colombia, por ejemplo, han expresado que el desarrollo de una ley estatutaria sobre consulta puede no ser la mejor manera, ya que todos los proyectos de ley elaborados y discutidos con instituciones del Ejecutivo pueden eventualmente cambiar una vez que dichos proyectos de ley entran en el proceso de debate legislativo. Los pueblos indígenas en Colombia y en otros países de la región han optado en su lugar por desarrollar protocolos de consulta o protocolos bioculturales como un modo por el que un determinado pueblo o comunidad indígena puede establecer métodos de consulta
entre estados y pueblos indígenas. En Colombia, la ausencia de una ley específica sobre consulta ha llevado a la Corte Constitucional a desarrollar un amplio corpus de jurisprudencia sobre el deber de consultar en los casos específicos que ha examinado. Esto ha tenido como resultado sentencias que declararon la inconstitucionalidad de medidas legislativas y de proyectos de explotación de recursos naturales que habían sido aprobados sin consultas adecuadas. Ello incluyó un caso sobre un decreto de consulta con los pueblos indígenas antes de la explotación de recursos naturales existentes dentro de sus territorios, que tanto la Corte Constitucional colombiana como la OIT dictaminaron como incompatibles con el Convenio 169. Por lo tanto, la Corte Constitucional de Colombia y tribunales similares en otros países de la región han jugado un papel importante en la promoción de la exigibilidad de los estándares internacionales sobre la consulta, independientemente de la existencia de legislación específica sobre consulta. Otra cuestión importante que debe considerarse es que la ausencia de legislación no exime a los estados de su obligación de consultar a los pueblos indígenas en cumplimiento de sus compromisos y obligaciones internacionales. Estoy consciente de que los organismos gubernamentales y el sector privado de muchos países han señalado reiteradamente que la ausencia de una legislación específica sobre consulta ha sido un impedimento para la aplicación del Convenio 169 y otros estándares internacionales. Como ya lo señalé, la adopción de legislación es solamente un ejemplo de mecanismos posibles para aplicar el deber, y los estados deben formular otros tipos de mecanismos para aplicar la consulta si no existe legislación sobre esta cuestión. Debe señalarse que los mecanismos de supervisión de la OIT han afirmado que el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y a la obligación de los gobiernos de llevar a cabo consultas con los pueblos indígenas derivan directamente del Convenio 169 y no del reconocimiento de este derecho en la legislación nacional. Si las entidades deciden desarrollar leyes u otro tipo de instrumentos legales para regular la consulta, deben recordar que este instrumento en sí debe ser producto de una consulta adecuada con los pueblos indígenas. El relator especial anterior explicó que los procesos de consulta exigen un clima de confianza y de respeto mutuo entre el Estado y las partes indígenas, por lo que el procedimiento consultivo en sí debe ser el resultado del consenso. Comparto las observaciones de mi predecesor de que en muchos casos los procedimientos de consulta no son efectivos ni gozan de la confianza de los pueblos indígenas, porque estos no son incluidos debidamente en las deliberaciones que dan lugar a la definición y aplicación de los procedimientos de consulta. En Honduras, se han dado pasos importantes por parte del gobierno y el PNUD para desarrollar un proyecto de ley sobre consulta. A lo largo de este año, han convocado reuniones con pueblos indígenas, que fueron consideradas como consultas para discutir los contenidos del proyecto de ley, con el objetivo de reunir comentarios y presentar un borrador revisado al Congreso dentro de un plazo determinado previamente por el gobierno. Sin embargo, en mi opinión, los representantes indígenas necesitan más tiempo y espacio para prepararse adecuadamente para el proceso consultivo requerido para este tipo de legislación, de modo que puedan reflexionar sobre el contenido de la ley y elaborar comentarios y propuestas sustantivas. En este caso, un importante sector de los pueblos indígenas del país no estaba de acuerdo con cómo se llevó a cabo el proceso y no participó en dichas reuniones. Por tanto, parecieran existir problemas de legitimidad en relación con este proceso, que exigen un esfuerzo concertado por las partes del gobierno y del sistema de la ONU en Honduras para garantizar una mayor inclusión de todos los pueblos y organizaciones indígenas, y lo que es igualmente importante, para que los procesos de consulta y otro tipo de leyes sean el producto del consenso y del acuerdo.
La experiencia en Honduras subraya la importancia de instituir mecanismos adecuados con el objetivo de consultar sobre la consulta. Como explicó mi predecesor, esto implica un proceso de diálogo abierto y exhaustivo entre las partes sobre los distintos aspectos del procedimiento de consulta, incluyendo, entre otros, la determinación de las diferentes etapas para la consulta, los plazos correspondientes y las modalidades o métodos específicos de participación. En consecuencia, en este tipo de diálogos no deberían existir posiciones predeterminadas sobre estos aspectos. Esto, por supuesto, implica un diálogo intercultural y el conocimiento de las estructuras representativas de los pueblos indígenas, su concepción del tiempo, sus procesos de decisión y otros factores relacionados. La necesidad de tener capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento de las estructuras representativas. En relación a las medidas necesarias para garantizar la participación adecuada de los pueblos indígenas en los procesos de consulta, se deben adoptar medidas especiales para corregir los desequilibrios del poder y otras desventajas que sufren los pueblos indígenas. Como observó el anterior relator especial, por lo general, los pueblos indígenas se encuentran en desventaja en términos de influencia política, recursos financieros, acceso a la información y educación pertinente con respecto a las instituciones estatales o a las partes del sector privado, como empresas, que son sus contrapartes en la consulta. Para superar este desequilibrio de poder, los estados deben garantizar a los pueblos indígenas la asistencia financiera, técnica y de otro tipo que necesiten, y deben hacerlo sin utilizar dicha asistencia como palanca o para influir en las posiciones de los indígenas en las consultas. Como también lo observó mi predecesor, la construcción de confianza y de un consenso genuino también requiere respeto hacia las propias instituciones representativas y de adopción de decisiones de los pueblos indígenas. Estoy de acuerdo en que tal vez los pueblos indígenas también necesiten mejorar o revisar sus propias instituciones mediante sus procesos de toma de decisiones con el fin de establecer estructuras representativas que faciliten el proceso de consulta. Como han indicado los órganos de supervisión de la OIT, los pueblos indígenas tienen que identificar cuáles son sus instituciones representativas, y esto debe ser el fruto de un proceso propio, interno de los pueblos indígenas. Pese a las dificultades que pueden presentarse en este sentido, los órganos de la OIT han subrayado que si no se desarrolla un proceso de consulta adecuado con las instituciones u organizaciones indígenas y tribales, que son verdaderamente representativas de las comunidades afectadas, la consulta encaminada no cumplirá con los requisitos del convenio. Por lo tanto, en el contexto de propuestas de proyectos de desarrollo que afecten a las tierras y recursos de los pueblos indígenas o a iniciativas legislativas que afecten a los pueblos indígenas, como el caso del proyecto de ley de consulta en Honduras, los pueblos indígenas y sus estructuras representativas requieren el tiempo necesario para prepararse y construir capacidad para participar de manera eficaz en los procesos de consulta, así como para poder tener acceso a asesoría y a asistencia técnica independiente. Además, los gobiernos deben garantizar que no actúan de modo que provoquen división o debiliten las estructuras indígenas representativas. Parece que esto fue aparente en el caso de las consultas relativas al proceso de licitación para la continuación de las actividades de producción petrolera en el lote 192 en la Amazonía peruana. Las comunidades indígenas afectadas por décadas de contaminación por la producción petrolera han iniciado recientemente negociaciones con instituciones gubernamentales. Y alcanzaron acuerdos en los que establecían prerequisitos para la continuación de la explotación petrolera, los cuales incluyen medidas de remediación ambiental, atención médica y reconocimiento de los derechos sobre sus tierras. Las comunidades seleccionaron sus propias organizaciones representativas para el proceso de consulta,
que elaboraron y firmaron un acuerdo exhaustivo sobre la consulta con el gobierno. Pero en las últimas fases del proceso, el gobierno apoyó la incorporación de una ONG indígena que no era parte del acuerdo original, sin ninguna consulta con las organizaciones representativas. Esto generó divisiones y problemas que, junto con la falta de cumplimiento con los acuerdos previamente firmados, ha minado lo que podría haber sido una referencia importante para los procesos de consulta en la región. Desarrollo de la institución estatal y reformas institucionales y legislativas transversales. Como se recoge en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la obligación de consultar a los pueblos indígenas sobre asuntos que puedan afectar a sus derechos e intereses implica el deber de organizar adecuadamente todo el aparato gubernamental y, en general, de todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el ejercicio libre y pleno de sus derechos. Esto conlleva la obligación de estructurar sus normas e instituciones de tal forma que la consulta a comunidades indígenas, autóctonas, nativas o tribales pueda llevarse a cabo efectivamente de conformidad con los estándares internacionales. De este modo, los estados deben incorporar estos estándares dentro de los procesos de consulta previa, a modo de generar canales de diálogo sostenidos, efectivos y confiables con los pueblos indígenas en los procedimientos de consulta y participación a través de sus instituciones representativas. Un serio problema que he podido observar es la necesidad de garantizar una adecuada capacitación, coordinación interministerial y recursos técnicos y financieros para las instituciones estatales en el área de la consulta. Este es un problema, tanto cuando el Estado ha decidido designar una agencia específica para dirigir y coordinar los procesos de consulta con otras entidades estatales, como el caso de la Dirección de Consulta Previa en Colombia, como si los procesos de consulta son llevados a cabo por la entidad específica que proporciona una medida o actividad determinada que afecta a los pueblos indígenas, todo con apoyo de una agencia designada al efecto, como el papel adoptado por el viceministro de Interculturalidad en Perú. Estas instituciones necesitan más recursos y más autoridad de decisión, así como exigibilidad para coordinarse de manera efectiva con otras instituciones de sectores como la minería, hidrocarburos u otros, y para garantizar que todas las medidas y actividades pertinentes contempladas por las agencias estatales se identifiquen efectivamente y sean sujetas a consulta, y que se cumplan los estándares internacionales de derechos humanos. Junto con la coordinación interinstitucional y la capacitación sobre los derechos de los pueblos indígenas, hay otras acciones relacionadas necesarias para garantizar que los procesos de consulta cumplan con su verdadero objetivo. Deben hacerse esfuerzos para garantizar que la legislación sobre otras áreas, como la relacionada con los sectores de minería, hidrocarburos o energía, entre otras, estén en consonancia con los estándares internacionales de los derechos humanos, no solamente en relación con los estándares de consulta como tal, sino también con los derechos sustantivos. Esto implicaría no solo la adopción de legislación armonizada con estos estándares, sino también la modificación o derogación de disposiciones legales contrarias a los mismos. Además, deben establecerse mecanismos eficaces, judiciales, administrativos o de otro tipo, para garantizar que los pueblos indígenas puedan realmente exigir el cumplimiento de los estándares internacionales sobre el deber de consultar y proteger sus derechos sustantivos. Recomendaciones sobre acciones futuras. Tal como se ha reflejado en esta presentación, hay varios factores que hay que considerar en relación con la aplicación de los principios de consulta y consentimiento que forman parte de las obligaciones que se derivan de los compromisos internacionales de derechos humanos adoptados por México y por la mayoría de los estados latinoamericanos. Un punto de partida fundamental es entender que la consulta y el consentimiento no son conceptos aislados o meros procedimientos que solo implican proporcionar información
sobre alguna acción que el gobierno u otros actores ya hayan decidido. Como señala la misma OIT, el establecimiento de mecanismos eficaces de consulta con los pueblos indígenas es la piedra angular del Convenio 169 de la OIT. Por lo tanto, es esencial para el disfrute de los derechos enunciados en este instrumento. Como salvaguarda de los derechos sustantivos en las tierras, recursos naturales, cultura y otros derechos de los pueblos indígenas, el deber de consultar implica también esfuerzos concentrados en todos los ámbitos del gobierno para garantizar que existe un conocimiento y capacidad adecuados y, en última instancia, voluntad política de respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas. Sin este esfuerzo, es difícil establecer los cimientos para construir la necesaria buena fe, el diálogo intercultural y el entendimiento que el Convenio 169 y otros instrumentos y jurisprudencia internacionales exigen para los procesos de consulta. Las instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales del Estado deben estar conscientes del papel tan importante que pueden jugar en este sentido. Es imperativo, dada la necesidad urgente de resolver los conflictos sociales actuales que se están produciendo en México y en otros países, debido a la falta de consulta y consentimiento en relación con proyectos de explotación de recursos naturales y a otras medidas y actividades que afectan a los derechos e intereses de los pueblos indígenas. La sensibilización y capacitación son necesarias tanto en las instituciones gubernamentales como entre las empresas privadas y otros sectores cuyas acciones también afectan la vida de los pueblos indígenas. Se necesitan mecanismos legislativos y de otro tipo para regular y supervisar acciones de las empresas privadas en el contexto de actividades extractivas, energéticas y de otra índole para garantizar que se respeten los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, los procesos nacionales de planificación de desarrollo y de la política energética deben incluir a los pueblos indígenas, teniendo en cuenta los estándares internacionales relativos a la protección de sus culturas, tierras y recursos tradicionales. Consulta previa y consentimiento libre, previo informado, la realización de estudios de impacto social, cultural, ambiental y de derechos humanos, y la definición consensuada de medidas de mitigación, indemnización y beneficios. Los estados, empresas y otros actores deben reconocer que los pueblos indígenas tienen mucho que aportar con respecto a la planificación del desarrollo local y nacional, gracias a sus conocimientos milenarios y a la relación especial con sus tierras ancestrales. Mediante procesos verdaderos de consulta y participación, los pueblos indígenas deben tener un espacio para contribuir a la planificación del desarrollo, incluyendo sus propias propuestas y alternativas con respecto a los tipos de proyectos comúnmente promovidos por los estados, empresas e instituciones financieras. En relación con el propio deber de consultar, debe recordarse que es una obligación que existe, independientemente de la existencia de legislación nacional al respecto. Es importante evaluar si los pueblos indígenas en cada estado determinado consideran necesaria una legislación específica o algún otro tipo de mecanismo, como el reconocimiento de protocolos de consulta de pueblos o comunidades indígenas específicas. Si la senda elegida es la adopción de legislación para regular la consulta, los estados deben garantizar que la elaboración, discusión y aprobación de dicha legislación sean en sí mismas el resultado de un proceso adecuado de consulta con el mayor número de pueblos y organizaciones representativas indígenas. Esto incluye el consenso con los pueblos indígenas concernidos sobre la metodología, los plazos y otros aspectos importantes relativos a la consulta sobre este tipo de iniciativas. A la vez, es necesario que en consulta con los pueblos indígenas se adopten reformas legislativas para proteger y reforzar los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios, recursos naturales y otros derechos sustantivos. Esto constituye un elemento crucial para asegurar que cualquier mecanismo de regulación de la consulta previa cumpla su papel de salvaguarda de derechos sustantivos reconocidos en los instrumentos y jurisprudencia internacionales. Finalmente, por otro lado, tenemos que tomar medidas para garantizar que los pueblos indígenas puedan tener el tiempo y el espacio necesario para fortalecer o desarrollar sus instituciones
para participar de manera efectiva en los procesos de consulta y que puedan disponer también de asesoría y asistencia técnica especializada. Como recomendó mi predecesor, los organismos y programas pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, así como las ONGs interesadas, deben elaborar formas de proporcionar a los pueblos indígenas acceso a la capacidad técnica y los recursos financieros que necesitan para participar efectivamente en las consultas y en las negociaciones conexas. Las agencias y programas de la ONU pueden desempeñar un papel importante en garantizar que las instituciones estatales puedan obtener la capacidad y asistencia para cumplir efectivamente con sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Esto puede incluir la disposición de asistencia técnica necesaria y actividades de monitoreo para garantizar que las entidades estatales estén llevando a cabo procesos de consulta adecuados, de acuerdo con los estándares internacionales de los derechos humanos antes descritos. Me gustaría reiterar mi agradecimiento al Alto Comisionado de los Derechos Humanos, a la Universidad y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haberme dado esta oportunidad. Estoy segura de que este documento será utilizado en diferentes procesos aquí en México y en otros países. Me gustaría informarles que hay una versión traducida al español, así que ustedes más adelante recibirán una copia. Les deseo todo lo mejor en estos esfuerzos para desarrollar un proceso de consulta dentro de México. Muchas gracias y que tengan muy buen día.